I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Has oído hablar de la profecía del capítulo 38 de Ezequiel? Este pasaje de la Biblia habla de un conflicto que muchos creen que está por venir. Una guerra que podría cambiar el destino de las naciones y que parece estar desarrollándose ante nuestros ojos. Estamos a punto de presenciar el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué nos dice realmente la Biblia sobre este acontecimiento? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar por completo tu perspectiva de lo que sucede en el mundo. Y antes de empezar, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que estamos viviendo en tiempos proféticos? Escribe en los comentarios. Soy consciente de las señales. Prepárate, porque lo que vamos a revelar hoy podría ser uno de los mensajes más impactantes que hayas escuchado jamás. La Biblia contiene muchas profecías que ya se han cumplido a lo largo de la historia, pero algunas aún esperan su cumplimiento final. Entre ellos, el capítulo 38 de Ezequiel presenta un escenario impresionante, una gran guerra que sucederá en los últimos días, involucrando una coalición de naciones contra Israel. Pero ¿quiénes son estas naciones? ¿Cuándo sucederá esto? Y lo que es más importante, ¿cuáles son las señales de que esta profecía podría estar cumpliéndose en nuestros días? Para entender mejor esta profecía, necesitamos retroceder en el tiempo y comprender el contexto en el que fue escrita. Ezequiel fue un profeta que vivió en el siglo VI a.C., durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Recibió visiones y revelaciones de Dios sobre el futuro de Israel y del mundo. En el capítulo 38 de su libro, Ezequiel habla de un personaje llamado Gog, de la tierra de Magog, que liderará un ataque contra Israel. A él se unirán varias otras naciones, formando una gran alianza militar. Pero ¿quién es Gog? ¿Qué significa Magog? Estas son preguntas esenciales para entender la profecía. La palabra Magog aparece en la Biblia como el nombre de uno de los descendientes de Noé, mencionado en el capítulo 10 de Génesis. Algunos estudiosos creen que Magog representa una región al norte de Israel, que correspondería, hoy en día, a partes de Rusia y países vecinos. Ahora bien, Gog no es un nombre propio, sino un título o una posición de liderazgo. Esto significa que Gog podría ser cualquier líder que surja en los últimos días para cumplir esta profecía. Ahora presta atención. Lo que hace que esta profecía sea aún más intrigante es que, además de Gog y Magog, se mencionan otras naciones como aliadas en este ataque contra Israel. Y estas naciones tienen conexiones increíbles con los países de hoy. La Biblia menciona nombres como Persia, Cus y Put. Y si investigas estos territorios antiguos, verás que Persia es el nombre antiguo de Irán. Cush está relacionado con Sudán o Etiopía, y Put puede estar vinculado con Libia. Esto significa que la profecía de Ezequiel 38 puede estar describiendo una alianza entre Rusia, Irán y algunas naciones del Medio Oriente y del norte de África contra Israel en los últimos días.
Ahora mira a tu alrededor. ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día? Los conflictos en el Medio Oriente, las alianzas militares que se están formando, las tensiones entre Israel y otras naciones. Todo esto parece encajar perfectamente con lo que fue profetizado hace miles de años. Pero todavía hay mucho más que revelar acerca de esta profecía y lo que Dios hará para proteger a Israel. Si quieres saber cómo se desarrolla esta guerra profética y cuál será su sorprendente resultado, quédate conmigo, porque las próximas revelaciones son aún más impactantes. Ahora que entendemos quiénes son los personajes principales de esta profecía y cómo pueden vincularse con las naciones modernas, necesitamos analizar lo que dice la Biblia sobre esta guerra profética y qué eventos conducirán a esta gran confrontación. Nos estamos acercando a ese momento. Se están cumpliendo las señales ante nuestros ojos. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. El capítulo 38 de Ezequiel describe en detalle cómo se formará esta coalición de naciones y cómo marcharán contra Israel con el objetivo de destruirlo. En el versículo 8, Dios dice algo asombroso. Después de muchos días seréis visitados. Al fin de los años llegaréis a la tierra que fue quitada de la espada y que fue recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron desolados. Pero esa tierra fue quitada de las naciones y todos ellos habitarán seguros. Aquí Dios está hablando del regreso del pueblo judío a su tierra, algo que en realidad ocurrió en 1948, con la creación del Estado de Israel. Durante siglos, el pueblo judío estuvo disperso por todo el mundo, sin un territorio propio, pero contra todo pronóstico regresó a su tierra, tal como lo describe la profecía de Ezequiel. Y lo más impresionante es que el versículo menciona que habitarían seguros. Y de hecho, a pesar de los conflictos, Israel se ha convertido en una potencia militar y económica, rodeada de enemigos, pero aún protegida y próspera. Pero entonces surge la gran pregunta: si Israel está seguro, ¿qué impulsaría a estas naciones a atacarlo? Ezequiel 38, versículo 12, nos da una pista sobre la motivación detrás de este ataque: para tomar despojos y para arrebatar presa, y para extender tu mano contra las tierras desoladas y habitadas, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, dueño de bestias y de haciendas, que habita en medio de la tierra. La profecía sugiere que esta coalición de naciones vendrá contra Israel, impulsada por el deseo de saquear sus riquezas. Ahora piense, Israel es una nación rica en tecnología, innovación y recursos naturales. Recientemente se descubrieron grandes reservas de gas y petróleo, lo que aumentó aún más su importancia geopolítica. Con el mundo enfrentando crisis económicas, inestabilidad y escasez de recursos, no sería difícil imaginar un escenario en el que algunas naciones unieran sus fuerzas para intentar apoderarse de estas riquezas. Pero lo que sucede después es aún más sorprendente. Cuando esta coalición se forme y marche contra Israel, la Biblia nos dice que algo increíble sucederá. En el versículo 18, Dios dice:
En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, mi ira subirá y se me lanzará sobre los hombros. En otras palabras, esta guerra no será solo una batalla política o militar, será una confrontación contra Dios mismo. ¿Y qué pasa después de eso? En los versículos 19 al 22, Dios describe cómo intervendrá sobrenaturalmente para destruir a los enemigos de Israel. Habrá grandes terremotos, pestes, lluvias de fuego y azufre, y el mismo ejército invasor estará confuso, peleando entre sí. En otras palabras, esta guerra profética no la ganará Israel con sus fuerzas militares, sino que será Dios quien traerá la liberación. Esto nos recuerda a otras historias bíblicas donde Dios intervino para proteger a su pueblo. ¿Recuerdas el cruce del Mar Rojo, cuando Dios destruyó al ejército de Egipto? ¿O la batalla contra los madianitas, cuando Gedeón y solo 300 hombres derrotaron a una multitud porque Dios peleó por ellos? El patrón se repite. El enemigo se levanta. Israel parece estar en desventaja, pero Dios interviene y gana la batalla. Esto nos enseña una lección poderosa. No importa cuán grandes sean los desafíos, Dios sigue en control y lucha por aquellos que confían en Él. Pero esto plantea otra pregunta importante. Si esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, ¿qué significa esto para nosotros? Si este acontecimiento es realmente una señal del fin de los tiempos, ¿qué vendrá después? Ahora que entendemos que esta guerra no será solo un enfrentamiento militar, sino un evento profético donde Dios intervendrá directamente, debemos preguntarnos, ¿qué sucederá después de esta gran batalla? Este evento marca el comienzo del fin de los tiempos. Esta guerra traerá consecuencias que cambiarán el escenario global para siempre. La profecía del capítulo 39 de Ezequiel continúa describiendo lo que sucederá después de que Dios destruya a los ejércitos enemigos. So good, so good, so good. Easter deals starting at just $25 are at Nordstrom Rack stores now. And that means tons of fresh reasons to rack. They've got the best gifts. Because I always find something amazing. Save on Easter finds from Kate Spade New York, Calvin Klein, MAC Cosmetics, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. En el versículo 2, Dios dice algo asombroso. Yo os haré volver, os guiaré, y os haré subir de los lados del norte, y os traeré sobre los montes de Israel. Esto sugiere que los ejércitos invasores vendrán de regiones al norte de Israel. Y si hoy miramos el mapa, podemos ver que Rusia, una de las mayores potencias militares del mundo, está situada al norte de Israel. Aunque la Biblia no menciona a Rusia por su nombre, muchos eruditos creen que esta profecía puede estar apuntando a una participación directa de ese país junto con sus aliados. Pero ¿qué pasa cuando este ejército llega a Israel? Respuestas del versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo, a toda especie de aves de rapiña y a las fieras del campo te daré por comida. Aquí la profecía describe una destrucción tan grande que los cuerpos de los soldados enemigos quedarán esparcidos por los campos, y Dios permitirá que las aves y los animales se alimenten de ellos. Esto nos recuerda otra profecía aún más aterradora en el libro de Apocalipsis, donde Dios llama a las aves a alimentarse de los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra Él. Pero lo que es aún más impactante está en los versículos 9 y 10,
del capítulo 39 de Ezequiel. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán sus armas, escudos y paveses, arcos y saetas, y los quemarán en el fuego durante 7 años. Aquí la Biblia nos dice que las armas de los enemigos serán quemadas durante 7 años. Ahora piensen en esto. ¿Qué podría causar una destrucción tan masiva que las armas quedarían inutilizables y tardarían 7 años en consumirse? ¿Estamos hablando de un ataque nuclear? Los eruditos tienen diferentes interpretaciones de este pasaje, pero una cosa está clara. Esta guerra cambiará el mundo irreversiblemente. Y más que eso, será un evento que mostrará al mundo entero que Dios todavía es soberano sobre las naciones. En el versículo 7, Dios declara: «Y daré a conocer mi santo nombre en mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo en Israel». En otras palabras, este evento servirá para demostrar al mundo entero que Dios tiene el control de la historia. Ahora, deténgase y piense, ¿por qué tantas naciones se volverían contra Israel? La respuesta puede estar en un problema que ya estamos viendo hoy: la creciente hostilidad hacia Israel y los valores bíblicos. El mundo se encamina cada vez más hacia un escenario donde los principios de Dios están siendo rechazados, donde las naciones se están alejando de la fe y donde Israel se está convirtiendo en el blanco de intensos ataques políticos, mediáticos e incluso espirituales. ¿Será esta guerra el punto de inflexión de la gran tribulación descrita en Apocalipsis? Este acontecimiento allanará el camino para la llegada del Anticristo, que aparecerá prometiendo traer paz, pero en realidad traerá engaño y destrucción. Las señales que vemos hoy parecen apuntar en esa dirección. Pero hay algunas noticias poderosas y alentadoras en medio de todo esto. Dios siempre tiene un plan para aquellos que le permanecen fieles. Ezequiel capítulo 39, versículo 22 dice: «Desde aquel día en adelante, la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios». Esto significa que a pesar de las tribulaciones, habrá un gran despertar espiritual. La gente se dará cuenta de que todo lo que fue profetizado está sucediendo, y muchos volverán sus corazones a Dios. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para este momento? Si esta guerra está realmente cerca, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos posicionarnos ante estos acontecimientos proféticos? Ahora que entendemos el alcance de esta profecía y sus posibles implicaciones en el escenario actual, surge una pregunta fundamental. ¿Qué debemos hacer ante estas revelaciones proféticas? Si las señales del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿cuál debe ser la postura de los cristianos? La respuesta está en la misma palabra de Dios. Jesús nos advirtió sobre los tiempos difíciles que vendrían antes de su regreso. En Mateo 24:42, Él dijo: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto significa que en lugar de tener miedo o ansiedad por estas profecías, debemos estar vigilantes y fortalecidos en la fe. Mucha gente hoy en día vive como si el mundo continuara como está para siempre, pero la Biblia nos muestra que Dios tiene un plan y un tiempo determinado para todas las cosas. La profecía de Ezequiel 38 y 39 nos recuerda que Dios tiene el control de la historia y que Él ya nos ha revelado lo que sucederá en el futuro. Por eso necesitamos estar preparados, buscando una relación más profunda con Dios, estudiando la Biblia y fortaleciéndonos en la oración. En Lucas 21:28, Jesús nos dio una guía clara sobre cómo debemos reaccionar cuando veamos que se cumplen estas profecías.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque está cerca vuestra redención. Esto significa que estos acontecimientos no deberían traernos miedo, sino más bien esperanza. Si las profecías se están cumpliendo, significa que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Pero esto también significa que necesitamos discernir los tiempos y no dejarnos engañar. La Biblia nos advierte que en los últimos días surgirán muchos falsos maestros y teorías engañosas. Por eso, debemos analizar todo a la luz de las Escrituras y no dejarnos llevar por narraciones distorsionadas. En tiempos de incertidumbre, muchos cristianos pueden sentirse desanimados o incluso cuestionar su fe. Pero Jesús nos dejó una advertencia importante en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, independientemente de lo que suceda, Dios sigue en control y nuestra esperanza debe estar puesta en Él. La profecía de Ezequiel nos muestra que al final Dios será glorificado. Su nombre será exaltado entre las naciones e Israel reconocerá que Él es el Señor. Esto significa que a pesar de las dificultades, el plan de Dios prevalecerá y su pueblo será victorioso. Pero ahora necesitamos responder una última pregunta muy importante. Si esta guerra está realmente cerca, ¿qué pasará después? ¿Qué vendrá a continuación en el escenario profético? La respuesta a esta pregunta puede estar directamente relacionada con los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis. Si esta guerra realmente llega, muchas personas se preguntarán ¿qué pasará después? El libro de Apocalipsis nos da algunas pistas sobre los acontecimientos que seguirán a esta gran batalla. Muchos estudiosos creen que este conflicto puede ser uno de los últimos acontecimientos antes del establecimiento de un período de gran transformación global. Pero esta guerra conducirá directamente al fin de los tiempos, ¿o será simplemente otro capítulo en el largo viaje de la humanidad hacia el resultado profético que Dios ya ha determinado? La Biblia nos dice que Dios permitirá que ciertos eventos ocurran para que su plan pueda cumplirse. Ezequiel describe esta guerra no solo como una batalla entre naciones, sino como un evento que demostrará la soberanía divina ante el mundo entero. Dios intervendrá sobrenaturalmente, demostrando que Él es el verdadero Señor de la historia. Muchos verán estas señales y reconocerán la acción de Dios, mientras otros continuarán endureciendo sus corazones. Cuando observamos los acontecimientos descritos en Apocalipsis, vemos que el mundo pasará por un período de gran tribulación. ¿Será la guerra de Ezequiel 38 el detonante de este tiempo de dificultades sin precedentes? Algunas profecías sugieren que surgirá un líder que promete paz y seguridad, pero su verdadera intención será engañar a las naciones. Este período será una prueba para la humanidad, donde la fe de muchos será puesta a prueba y aquellos que permanezcan firmes en el Señor serán recompensados. Ante todo esto debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que viene? Dios no nos reveló estas profecías para causarnos miedo, sino para advertirnos y fortalecernos. Él quiere que estemos atentos, preparados espiritualmente y confiados en sus promesas. El mensaje de Ezequiel 38 no trata solo de destrucción y guerra, sino de la seguridad de que Dios tiene el control. Nada sucede sin su permiso, y Él ya ha puesto fin a todas las cosas. Si estas profecías realmente se están cumpliendo ante nuestros ojos, entonces debemos tomar una posición. Este es el momento de buscar a Dios como nunca antes, fortalecer nuestra fe y compartir este mensaje con la mayor cantidad de personas posible.
El tiempo pasa y cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la gran historia que Dios está escribiendo. Si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios: Dios tiene el control. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación importante. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.